país fue impactado por la muerte de 11 niños en el fin de semana pasado en el hospital Robert Reed Cabral. Todo el mundo designó comisiones. Gente que no se ha preocupado por el presupuesto mensual del hospital, gente que no se ha preocupado por lo que llega del bajo presupuesto asignado al hospital y los problemas que ha tenido el hospital. Pero ahora todo el mundo ha opinado y finalmente la comisión designada por el Ejecutivo dio en 48 horas un informe muy malo, contradictorio, que le falta sustancia. No se han hecho el examen de los cuerpos, o sea, todavía no se han hecho las necropsias y se concluyó, pero además se plantean deficiencias médicas, pero al final se dice que de 11 casos, 9 llegaron en estado crítico y que en una escala del 1 al 5, donde el 5 es peor, en un nivel 5. O sea, llegaron prácticamente muertos. Pero el informe antes de eso le imputa responsabilidad a los médicos. Pero una persona que sabe más que nosotros sobre estos asuntos médicos, el doctor Pedro Sin, presidente del Colegio Médico, va a estar con nosotros. Vamos a discutir el informe, vamos a compartir lo que ha pasado y hasta dónde podría llegar esto, y también el historial de muertes en un hospital nacional como es el Robert Reed Cabral y la falta de los centros de atención primaria, cómo repercute esto de una ley de 2001, cómo repercute esta deficiencia en 2014 para todos los hospitales y en especial para el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Vamos a comerciales, regresaremos en breve con el doctor Pedro Sin, presidente del Colegio Médico Dominicano. El doctor Pedro Sin, presidente del Colegio Médico Dominicano, está con nosotros. Saludos, bienvenido, doctor. Qué bueno que está por acá. A sus órdenes. Doctor, vamos directamente a la situación del Robert Reed Cabral. La muerte de 11 niños ha impactado al país, pero sería bueno, antes de ir al informe directamente, que ya rindió la comisión que encargó el presidente Danilo Medina, al historial del hospital, la realidad de un hospital nacional de niños en la República Dominicana, qué cantidad de personas va allí, la capacidad del hospital para bregar con una situación nacional. Muy bien. El Hospital Robert Reed Cabral es el hospital infantil de mayor mística y de referencia nacional. ¿Qué significa eso? Eso significa que de todo el país completo nos llegan a ese hospital desde niños que han estado en hospitales públicos en el interior del país, se han deteriorado muy probablemente porque no tienen herramientas, los médicos y médicas y enfermeras, y llegan allá a la emergencia, pero también desde el ámbito privado. Esto hace que el hospital reciba una abrumadora para su capacidad presencia de usuarios, de infantes. Por ejemplo, tenemos en el ámbito de las consultas por encima de 45,000. Es algo que inmediatamente lo conectamos con una gran deficiencia, la atención primaria, principal estrategia. La atención primaria nos va a descongestionar todos estos hospitales de segundo nivel. Inmediatamente eso ocurre, la calidad de la atención mejora porque se le dispensa mayor tiempo y sobre todo se invierten menos recursos. Además, que atención primaria pues lo organiza por familias. Eso es sumamente importante. Ocurre que el hospital recibe 7 millones de presupuesto mensual, 4 millones van a promesa. Con 3 millones tiene que transitar con los 50 millones o más de deuda que tiene con los suplidores, entre ellos lo del oxígeno, más de 3 millones. Entonces, esta es una situación de calamidad en donde no tenemos, obviamente, varita para tratar asuntos que son carenciales. 45,000 consultas y emergencias. Y emergencias al año. ¿Con cuántos millones mensuales? Está hablando de 3,000 casos mensuales. 7 millones de pesos
mensuales, 4 millones van a Promese, nos quedamos con 3, Con 3 para pagar deuda de más de 50 millones, entre ellas más de 3 millones en oxígeno, como deuda al suplidor. Es un escenario catastrófico, completamente. Entonces, a pocas muertes se produce. Hay una comisión llamada SOS formada hace 5 meses. Esto tiene tiempo. Ellos, ¿Qué es eso? ¿Quién la integró? ¿Quién es sí, la integra la doctora Mateo, el doctor Ovalles, el doctor Waldo Ariel Suero, pasado presidente, porque ellos entienden de que se necesita mayor vigor de inversión. Bueno, recordamos la visita de la vicepresidenta y del ministro en 2 ocasiones. Pero es una iniciativa de médicos del hospital. Del hospital. Para llamar la atención de las necesidades del hospital. Del hospital, obviamente, con la asesoría del Colegio Médico Dominicano. Correcto. Entonces, es bueno decir que desde enero a octubre del año 2014, por fines de semana, el promedio es de 9 niños, entre 7 y 12. Es decir, hubo un fin de semana que fallecieron 12, uno más. Sin embargo, tú no lo supiste, no, porque lo que desencadenó esta situación muy lamentable y bochornosa fue el oxígeno. Al cesar la presión de oxígeno de la bombona que va a intensivo, bajó de 60 a 25 y cesó la llegada del oxígeno. Rápidamente se da la alerta, los médicos se echan los tanques de oxígeno al hombro, entre ellos una doctora anestesióloga, porque no hay ascensor, no están habilitados. Pero cuando llegan con los tanques de oxígeno no hay manómetro, es decir, el instrumento para medir la cantidad. Entonces, un paréntesis ahí antes de seguir la historia. Sí, ¿Por qué no hay ascensores? Porque están averiados y no hay recursos para repararlos. Seguimos. Entonces, ¿esto en el caso de 2 de los niños? ¿O ese es el escenario del domingo? De todos, porque todos estaban en oxigenoterapia. Okay. Desde el viernes hasta el domingo. Intermitentemente fue fallando esa parte técnica. Pero bueno, yo leo hoy en un periódico a gran escala negligencia. Bueno, ¿acaso negligencia es que los médicos estén más de 12 horas tratando de salvarle la vida a un niño pobre con un equipo de mano para darle oxígeno del ambiente? Nosotros, los médicos, no llevamos las bacterias a la unidad de cuidado intensivo y se habló de infecciones nosocomiales. Infecciones nosocomiales son las que usted se contamina en el hospital. Entonces, si hay bacterias en el hospital, están ahí todavía. Ya estamos entrando en los resultados del informe. Definitivamente. De la comisión oficial. El informe de la comisión, el Colegio Médico entiende que fue limitado, apresurado y carente de conceptos gerenciales, técnicos, administrativos y académicos. ¿Te lo explico? Sí, rápidamente. Bueno, apresurado porque 48 horas sin auditores médicos es un apresuramiento. Y sin necropsias, como bien mencionaste, por ejemplo. Limitado porque hay que hablar de cuánto recibe la salud pública, ya hemos hablado de cuánto recibe el hospital. Esa comisión dijo que nada más hay 2 antibióticos en el hospital y que hay uno que se va a vencer, que no tenemos glucómetro, que el personal técnico de rayos X hay que esperar hasta 4 horas los fines de semana porque es muy poco el personal. Entonces es limitado. Ahora bien, cardiomegalia. Traduzca. Concepto académico. La cardiomegalia, aumento del tamaño del corazón. Técnicamente, si yo como técnico te hago una radiografía de tórax y tú expiras, la silueta cardíaca se ensancha si tú tienes problemas cardíacos. Es un ejemplo técnico. En niños que están graves, que hay que llevar un aparato, moverlo hacia el lugar donde están. Pero cardiomegalia
aún la tengan, no significa, no es sinónimo de insuficiencia cardíaca. Eso es un concepto académico que está errático, aunque se habló de posibilidad. Pero bueno, vamos al aspecto académico también, que tiene que ver con que el especialista no hizo como una nota en el récord. Bueno, pues todos los días del mundo, en el país y fuera de aquí, académicamente se maneja eso de la siguiente manera. Ingresamos con los residentes donde están los pacientes, lo discutimos, socializamos, unificamos. Ellos escriben en el récord el tratamiento, deben de mencionar quiénes estuvieron. Y quien hace la nota de evolución es el residente. Eso siempre es así. Siempre es Porque así. se cita en el informe como una falla importante. Sí, se cita una falla importante, y no solo eso, diciendo que la calidad de atención fue fallida, y eso no es cierto. Lo correcto es eso. Y ahí están todos los académicos que me están observando. ¿Qué pasa con este informe, doctor? La doctora Altagracia Marcelino, reputada médica, pediatra, encabeza una comisión donde está el director del DNI, el jefe de la policía, el procurador. No sé si en el Ejecutivo había la sospecha de una acción criminal perseguible penalmente, que se refuerza esa parte, y no de médicos, o sea, la doctora Marcelino, que es una mujer, una profesional competente, con otros médicos por áreas para hacer un informe completo. Podríamos hablar que desde la composición de la comisión se erró, un error en la presidencia al componerla, porque como que no luce para un experticio de esta naturaleza. Y ciertamente es así, lamentablemente. Esa comisión de 4 instituciones se redujo a una, porque solo la doctora Guzmán, que le agrego, pasada presidenta, sí, del Colegio de Médico, allá, entonces fue la que sirvió de vocería a los fines de lo que ellos pues encontraron estos expedientes. Los 11 niños, no fueron 2, los 11 niños, de alguna manera el cese por problemas técnicos del oxígeno aceleró su evolución, no 2. El problema nosocomial de la bacteria ahí está todavía, entonces eso no está resuelto, y eso es con recursos. Nosotros estamos convocando voluntades. Antes de eso, las recomendaciones son sanciones. A eso aunque no establece a quiénes, pero al hablar de deficiencias y negligencia y establece sanciones, evidentemente que al personal médico. No tanto. ¿Por qué? Bueno, si hay negligencia, probablemente ellos están situándose en el contexto de la notita aquella que faltó del médico. Ahora, ellos hablaron de infección nosocomial y de problemas técnicos con el oxígeno. Y eso es falta de recursos. ¿A quién vamos a sancionar? ¿A quién vamos a sancionar? ¿Al ministro? ¿A quién vamos a sancionar? Al gobierno, al presidente. El Estado es el responsable. Y la ley 68-03 nos manda al Colegio Médico a ser asesor del Estado en materia de salud. Déjelo ahí mismo. Vamos a comerciales porque esto se está poniendo muy, muy interesante. Vamos a comerciales y regresaremos en breve con el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Pedro Sin. Continuamos este encuentro extra con el doctor Pedro Sin, presidente del Colegio Médico Dominicano. Examinamos el informe de la comisión que designó el presidente Danilo Medina para el caso de las 11 muertes de niños en el hospital Robert Reed Cabral. Doctor, ¿por qué el apresuramiento en la comisión de algo tan delicado? Quizás el shock emocional nacional, la presión de los medios, ¿qué puede provocar? La rueda de prensa del Colegio Médico Dominicano, que fue la primera. Correcto. Pero la premura, incluso un informe antes de la necropsia. Así porque es. la certidumbre de la muerte lo haría la necropsia, pese a que se hable del oxígeno o lo que fuere, o que llegaron prácticamente muertos, 9 de 11, la necropsia es fundamental.
es que han cometido un error conceptual. La revisión de los récords se hace con auditores médicos, que es una especialidad, y se audita el sistema, Cristian. No se auditan los médicos ni las enfermeras. O sea, no son el entrevistas. Sistema, claro que Eso no. es el sistema, bueno, la indagatoria de lo parte acontecido de la auditoría. es parte, claro. Pero se audita el sistema. Y el sistema de salud en la República Dominicana está en cuidados intensivos, ojalá no le falte oxígeno. Doctor, hay un informe sobre estas 11 muertes. Nosotros decíamos, ¿qué pasa con las muertes de agosto, de julio, de junio? ¿Qué va a pasar con estas muertes y con las que se van a producir? Porque el sistema de la atención primaria, que tiene 13 años de retraso, por intereses económicos el gobierno no se ha atrevido a partir, está ahí, o sea, no se va a instalar en 24 horas. O sea, ¿cómo se va a manejar esto? ¿Cómo se van a evitar muertes? O vamos a tener el escenario la semana próxima, murieron otros 6, siguen las deficiencias, sigue la negligencia en el Robert Reed Cabral. ¿Cómo es que vamos a manejar esto? Bueno, la parte inherente a la limitación de ese informe tiene que ver, no mencionaron las semanas anteriores, entonces es limitado. Mira, el Robert Reed es un reflejo de lo que está ocurriendo con el sistema de salud aquí en la República Dominicana. Es apenas la punta del témpano de hielo en el mar, que es lo que se llama iceberg. Entonces, si no manejamos en términos conceptuales más amplios y de manera integral, que todos participemos. Entonces ahora se le quiere agregar un ingrediente que es enojoso, porque buscar la sábana, la fiebre en la sábana, comenzar a buscar culpables, entonces se le está agregando un ingrediente que no ha estado, porque los médicos, a ver, negligencia es con un aparato más de 12 horas apretándolo para salvar la vida de un niño pobre, eso es negligencia. Los médicos todavía tienen las manos hinchadas de apretar el ambú, eso no puede ser negligencia. Negligencia es un problema técnico que debió haberse resuelto con un seguimiento correcto, pero con los recursos, no hay recursos. Las bacterias que ellos han dicho en el informe que afectaron a 5 niños, ¿la llevaron los médicos? Cuando el ministro acudió hace semanas al hospital, no hubo un diagnóstico de necesidades, fueron suplidas en este tiempo que pasó después de esta visita, una que él hizo y luego creo que otra acompañada de la vicepresidenta de la República. No hubo un diagnóstico adecuado de las deficiencias de, creo que se mencionó en ese momento, agua potable, electricidad, el caso de los ascensores. Todo. ¿Qué pasó con eso? Antibióticos, glucómeros para hacer el eso? azúcar. Bueno, la vigilia que se hizo de 2 horas fue como resultado de eso. Habían pasado 4 meses, ellos tenían todas las deficiencias por escrito, han hecho levantamiento y no se había hecho ninguna gestión. Entonces, ¿No llegaron los recursos? No, para nada. Entonces parece que Para nada. las responsabilidades podrían apuntar a otro lugar. Parece que la negligencia está en otro sitio. ¿Con qué monto operaría el Robert Reed Cabral? ¿Con qué presupuesto anual adecuado? ¿Cuánto tiene ahora y con cuánto debería funcionar? Sí. Sin los centros de atención primaria. Con los centros de atención primaria ya un poquito descongestionado. Claro. Para hacer este ejercicio. Es un ejercicio que nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Con todo el levantamiento estadístico, con los indicadores por especialidad que maneja el Robert Reed Cabral, nosotros decimos que el Robert Reed Cabral necesita entre 15 y 20 millones de pesos mensuales. Sí. Pero, Cristian, si estuviera habilitado el hospital y le facturáramos a las ARS, entonces sería menos, porque sería autogestionable desde un punto de vista. ¿Qué es habilitar al hospital? Bueno, para tú facturarle, para tú facturarle a las ARS privadas con tu carnet que está en contributivo como usuario,
Entonces Salud Pública va con un instrumento para chequear todas las áreas. Si están hábiles, entonces te habilita. Lo que pasa es que faltan muchas herramientas porque faltan recursos. Esa es la realidad. O sea que el hospital principal de niños del país No está habilitado. Entonces es un problema mucho más profundo. Mucho más profundo y tiene que estar muy vinculado a lo que toman la decisión presupuestaria. Los congresistas fueron rápidos en una comisión, los diputados, para examinar el tema de las 11 muertes. ¿Qué plantearle en el caso de los recursos? ¿Qué podrían hacer ya que ellos se animaron y se preocuparon por el tema? Nosotros asistimos hace 2 días a la comisión de la Cámara de Diputados allá. Y entonces, entre muchas cosas, recuerdo que mencionamos 2. El Colegio Médico Dominicano estaría de acuerdo en que haya transferencia de presupuesto siempre y cuando no viole la ley, las normas y los reglamentos establecidos. Y le dije, no me hagan decir que yo prefiero 11 niños con dificultad escolar a 11 niños muertos. Una disyuntiva terrible, porque tenemos un 4% de la educación, tenemos incluso hasta la dificultad de colocar los recursos. Así es. Y por el otro lado, estos problemas de salud que nos refieren a entre 6, 10, 11 muertes semanales en un solo hospital. ¿No sería conveniente hacer esa discusión? Sí, yo de verdad que albergué la idea en un momento de que la comisión lo que iba era aperturar un poco más y en un tiempo prudente la investigación con auditorías al sistema correctamente, que el colegio médico participara también, porque tenemos una ventaja, Cristian. Nosotros no tenemos que hacer comisiones. Tenemos comisiones los 365 días del año, porque el colegio médico está en todos los hospitales del país. Ya en la noche del domingo yo tenía todo el resultado de lo que estaba ocurriendo y ellos lo saben, ellos lo tienen. Nosotros tenemos un reporte que hasta lo diagramamos, ¿verdad? En forma de flujo, por día, por hora, por acontecimiento. ¿Hubo algún interés de algún sector de remitir esto a los medios? Porque si no ha ocurrido en los últimos años, de repente tenemos portadas muy llamativas con responsabilidad, o sea, 11 niños por oxígeno. ¿Qué pasó en este fin de semana? ¿Por qué sale, por qué se destaca y de esa manera? Sí, los niños, los 11, estaban muy graves. Habían 5 niños con procesos infecciosos graves. Había un niño con un tumor cerebral de fosa posterior. Había otro con una sepsis abdominal grave. Había otro con una cardiopatía congénita, ¿verdad? Entonces, todos esos diagnósticos de gravedad que fueron estigmatizados en el informe en grado 5, que es el último, posiblemente iba a ser difícil, ¿verdad?, sacarlo de esa situación. Sí. Pero el oxígeno, y todos estaban en terapia de oxígeno, al cesar, posiblemente pudo catalizar esta muerte. Cuando estamos en el hospital y comienzan los familiares a decir, no está llegando el oxígeno a los ventiladores, busquen un tanque de oxígeno. Entonces eso mueve a la inquietud y entonces la información obviamente sale. Queremos decir, con toda propiedad, la doctora Rosanieve Paulino, directora, actuó con responsabilidad y presteza, pero no tiene recursos. El ministro de Salud Pública, mi amigo Freddy Hidalgo, puede tener las mejores intenciones y los recursos de lo que dispone. También es difícil. Cada quien tiene un toque especial de gestión, eso es cierto, pero sin recursos es cuesta arriba realmente, es la realidad. Vamos a conversar nuevamente, doctor. Regresaremos en breve con el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Periosín.
Entramos en la parte final de este encuentro extra con el doctor Pedro Sin, presidente del Colegio Médico Dominicano. Doctor, usted hace alusión al titular negligencia, que tomó un periódico a partir del informe. Si hay negligencias, hay fallas profesionales, evidentemente que habrá sanciones y se recomiendan. ¿Qué pasaría si el colegio médico entiende que la responsabilidad no está en la atención médica, que por el contrario hicieron un gran esfuerzo? Si se dictan sanciones contra el personal médico, que podría incluir o no a la directora, pero ¿qué haría el colegio médico si hay sanciones a ese personal? El Colegio Médico Dominicano está preparado, está presto a recepcionar cualquier actitud de esa naturaleza. Y hemos dicho, acusar de negligencia a los médicos es insostenible en cualquier escenario. Vamos a asistir al escenario correspondiente. Esperamos que se nos escuche y que haya un tratamiento con la transparencia y objetividad. Si eso no acontece, a pesar de que hemos estado llamando a la concertación y clamando para que haya un gran pacto por la salud aquí en la República Dominicana, no tenga ninguna duda Cristian Jiménez y el pueblo y los médicos que me escuchan y me ven, que el Colegio Médico Dominicano sabe con certeza dónde está el pasado glorioso de esta institución de 123 años. Usted ha hecho un paralelismo con un discurso histórico que todos conocemos. Así es. Que dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya, discurso que pronunció en el Parque Independencia Manolo Tavares Justo. Y todos lo recordamos con gloria, pero hay un examen del discurso o las consecuencias de la decisión de que perdimos a valiosos jóvenes, aparte de lo más valioso de la juventud dominicana en ese momento. ¿Qué podría pasar con el movimiento médico en un lance extremo ante una decisión de esta naturaleza? Lo que ocurre es que el símil que tú haces no tenía un antecedente como el que yo acabo de mencionar. Nosotros tenemos gloria en antecedente de éxito, que era lo que faltaba en aquella ocasión. Nosotros somos la voz de la solidaridad. Hemos renunciado a nuestros días feriados, que podemos estar con nuestras familias. Hacemos de tripa corazones. Y nosotros no vamos a declinar el bienestar de médicos y médicas y la salud del pueblo. Me parece, reiteramos, que ha sido apresurada, limitada y carente de conceptos técnicos, administrativos y académicos ese informe. El colegio no acepta sanciones para médicos. En este caso. Me preocupa. Porque estamos hablando de que hay negligencia, según el informe, y si hay 11 muertes, lo menos es la expulsión y casi preso. Pero tú acabas de decir que el colegio médico no va a aceptar sanciones. Eso me preocupa porque entonces yo estoy creyendo que tú sabes leer el pensamiento. Eso es correcto. No se aceptan sanciones. Y yo le quiero reiterar ese razonamiento. Si son sanciones a partir de 11 muertes, si la negligencia no es que un paciente agravó una gripe, sino de 11 muertes, no una, entonces, si se acepta la negligencia, si el informe dice Juan y Pedro y María, lo menos es el retiro del exequatur, digo yo. La responsabilidad de tomar acciones de esa naturaleza está en otra cancha. El balón
que nosotros sustentamos en la mano es el balón de la razón y la vamos a defender. Doctor, en este caso, usted ha hecho una explicación sobre cómo ocurrieron los hechos. Ahora, históricamente, y ha sido una denuncia de la comunicación, ha habido médicos que han faltado a su ejercicio, que no han actuado con presteza, que no han acudido a las horas que les tocan en los hospitales. Y hay una gran parte de la población que tiene esa imagen de muchos de los médicos. Sí, nosotros no vamos a defender posiciones negativas de un grupo, y entiendo minoritario, de médicos que tiene ese tipo de falta. Nosotros lo que decimos es que en el caso que nos ocupa no hay médicos con faltas. Lo que hay médicos haciendo acciones como echarse un tanque de oxígeno sobre el hombro, estar 12 horas tratando de salvar la vida de un niño pobre. ¿El Colegio Médico debió estar representado en la comisión que designó el Ejecutivo? Bueno, es que la designación la hizo el señor presidente de la República, había que preguntarle a él. Porque yo no sé, el Colegio Médico opinó temprano, quizás ya tenía una opinión comprometida cuando se designó la comisión, pero es el Colegio de los Médicos, no, para nada, asesor del Ejecutivo. No, para nada. La comisión fue conformada mucho antes de la rueda de prensa, que fue ayer. ¿Qué pasó ahí? Porque el Colegio Médico es asesor del Ejecutivo. Sí, legalmente. A veces cuando hay sectores que entienden que el Colegio Médico no debe de asistir a lo que era el pasado, ¿no?, de movimientos de huelgas y eso, entonces lo tratan de esa manera. Si no, bueno, pues de otra manera. Pero de todas formas, nosotros insistimos en que tenemos elementos que demuestran hasta la saciedad que en el ejemplo del Robert Rick Cabral, tenemos la razón. Y estamos, como siempre, con políticas de puertas abiertas para recepcionar en el Colegio Médico las instituciones que quieran visitarnos o recepcionar cualquier invitación que se nos haga. Con gusto vamos a asistir, sobre todo si proviene de la Presidencia de la República. Doctor, ¿cuáles son, para hacer un paralelismo con el informe, de 1 a 10 o de 1 a 5, los hospitales que están en niveles de gravedad, de dificultades serias a nivel nacional? Bueno, si hacemos un promedio, me parece que el Robert Reed solo es un ejemplo. Eso está ocurriendo ahora mismo en otros hospitales del país. Por eso es el sistema. Pero, qué sé yo, me gustaría saber del Luis C. Aybar, el Moscoso Puello, los hospitales de Santiago. Del 1 al 10, la red de servicios, tomando en consideración que el 70% de los hospitales no está habilitado, ronda entre el 6 y el 7%, que es mucho, de dificultad. O sea, que a nivel de política de salud nosotros así es, nos quemamos. Así es, sin duda. Usted hizo alusión al pacto, a un pacto por la salud. En la Agenda Nacional de Desarrollo hablamos del pacto fiscal, por la educación y el eléctrico. Sí, pero es que la Agenda Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, plantea 5% para la salud en el año 2030. En una de las exposiciones de Temístocles, somos amigos, yo en lo particular me la acerqué y él me confesó que habían estado tratando de ver cómo podrían bajar, ¿verdad?, no al 30, y me dijo que la presión tributaria, cada vez que hacían intentos, entonces hacía acto de presencia. En salud, señor presidente, no podemos decir que no hay. Cuando el paciente llega con un infarto agudo del miocardio, yo no puedo decirle, no tengo antiarrítmico. De manera que debemos de dar el paso de mejorar. Bueno, yo quiero que lo dejemos ahí, en ese llamado que usted le hace al presidente, que por el bien de la salud de los dominicanos, así es, ojalá que pueda ser escuchado dentro de las precariedades presupuestarias que ya han explicado los funcionarios públicos. Exactamente. Gracias, doctor. Sí. El doctor Pedro Sin, presidente del Colegio Médico Dominicano, ha estado con nosotros.
Gracias a él, a ustedes, y el próximo domingo estaremos de nuevo aquí en otro encuentro extra. Pásenla bien.